Muy bien. Antes de pasar a la cena del Señor, te invito a abrir tu Biblia a Colosenses. Colosenses. Capítulo 3. Colosenses, capítulo 3. Colosenses, capítulo 3. Estamos llegando al final de un viaje que para mí ha sido increíble. Este libro de Colosenses me ha desafiado personalmente a confiar en el Señor de una manera diferente. Me ha desafiado a ver al Señor y su salvación de una manera más grande aún. Al ver sus enemigos, al ver los impedimentos, y siempre el Evangelio del Señor Jesucristo saliendo airoso, saliendo adelante, saliendo triunfante. Y ahora nos toca la parte práctica y habla del matrimonio. ¿Cuántos de ustedes están casados ya? Muy bien. Y algunos de ustedes, imagino que van a estar casados en algún momento, o por lo menos esos son los planes en la mente, ¿verdad? Entonces, si no estás casado, que prestes atención. También es importante tener buenas bases antes de comenzar. Hablando de bases, hay una prueba que se hace cuando uno va a ser chofer de la CNRT. ¿Conocen ese para ser profesional, carnet profesional? Entonces te hacen una prueba y lo que fuere, y una de las pruebas es la de dibujar una casa. ¿Fueron alguna vez, hicieron esas pruebas? Para sacar el registro o algo por el estilo. A veces para ir a algún trabajo también te hacen esas pruebas. Supuestamente es una evaluación psicológica. Yo recuerdo la primera vez que fui a una de estas. Ahora ya entendí que no pasa nada, podés dibujar como quieras y solo quieren ver si te tiembla el pulso o algo por el estilo. Pero la primera vez todos me llenaban de consejos. Ojo que no hagas el hombre con la cabeza más grande que su cuerpo. Ojo que no hagas... y esta era la fabulosa. Te van a pedir dibujar una casa y no podés empezar por el techo. Sí. Claro, alguien lógico pensaría de esa manera. Para mí era más fácil dibujar el techo, que era lo más grande, y lo demás se agrupaba abajo. Entonces yo, muy cuidadoso, me acuerdo que fui hasta ahí, tenía que rendir otras pruebas y lo que fuere, y cuando tocó la casa, yo dije, bueno, esta la voy a hacer bien. Vi que me estuvieran mirando, lo primero que hice fue el piso. Empecé bien. Entonces después hice la columna, despacito. Una vez que hice la columna, ahí recién, después de haberlo pensado y examinado mucho, puse el techo. Después la puerta, la ventana, le hice como ladrillitos para que se vea que era una pared. Y estaba pero obsesionado que tenía que hacerlo bien y que me vieran hacerlo bien. Resulta que había otro hombre que había dibujado una casa que era un desastre. Era como, no era una casa, era como una choza. Y encima tenías que hacerlo mientras llovía, entonces él hizo gotas gigantes. Y la psicóloga o lo que estaba ahí dice, ¿pero cómo puede ser? Y dice, en mi casa llueve así, dice. Y aprobó. Entonces es toda una fantochada, es todo algo raro eso lo de los dibujos. Si alguno trabaja haciendo eso, perdón. Pero él hizo cualquier cosa y aprobó. Así que... Pero tiene lógica lo que dice. No se puede empezar desde el techo. Y acá vemos en Colosenses capítulo 4, verso 18. Dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperos con ellas. Luego siguen las instrucciones para los hijos y los padres, que lo vamos a ver más adelante. Pero el núcleo de la familia, el matrimonio. Si uno entendiera, bueno, hay que hacer esto, ya está, vamos a casa. ¿Es suficiente o no? Había un pastor que decía,
la mujer tiene que ser sujeta a su marido y el marido que la sujete. Pero no aclaraba nada. ¿Qué significa todo esto? Ahora, hablando con una persona, me decía, son como reglas. ¿Cómo voy a hacer yo? Ella se tiene que sujetar, es una regla. Y él tiene que amarla, y si no siente amarla, es como una regla. Dice, no entiendo qué. Yo voy de mal humor a mi casa y tengo que igual amar a mi esposa, o no ser áspero, y es como una regla. Claro, el hombre no había entendido que antes de Colosenses capítulo 3, versos 18 y 19, hay 2 capítulos y medio que nos están hablando de las bases. Antes de poner este techo, quiero examinar con vos en un momento las bases. Por ejemplo, en el capítulo 1, capítulo 2 y la mitad del capítulo 3, habíamos visto nosotros de que Jesucristo era mayor que cualquier promesa vacía que le podrían haber hecho. Jesucristo era mayor que el misticismo. No necesitaban un conocimiento oculto los colosenses, como esos herejes estaban enseñando en esta ciudad. Ellos no necesitaban, Jesucristo era más que suficiente, y Pablo lo aclaró. También en los capítulos anteriores de Colosenses 3, 18 y 19, vemos de que había otro enemigo que era el ascetismo. Ese vivir de una manera frugal, ese vivir de una manera lastimosa, de una manera sufriente. Cristo ya había sufrido, y Pablo lo dejó bien en claro en los capítulos anteriores. Cristo es el que pagó el precio por nosotros. Y por último, el legalismo era el último enemigo de esta vida transformada. Y vimos que Cristo, esta nueva vida que Cristo provoca en nosotros, desde el momento de la salvación, no tiene que ir guiada por reglas, sino por una vida amante y obediente al Señor. Todo eso está en los capítulos anteriores. Pablo ya puso las bases de esto. Y ahora, después de haber puesto esas bases, ¿se acuerdan? No la semana pasada, porque predicó nuestro hermano Amadeo, me han dicho que fue excelente. Pero no esta semana pasada, sino la anterior, y la anterior, y la anterior. Habíamos visto las prioridades, ¿recuerdan? Colosenses capítulo 3, versos 15, 16 y 17. Las prioridades de una vida transformada. Ya Pablo puso en los primeros 2 capítulos las bases teológicas de que Cristo es superior, Cristo es mejor, Cristo es todo lo que necesitamos para nuestra salvación. No es Cristo más experiencias místicas. No es Cristo más un sufrimiento autoimpuesto. Y no es Cristo más leyes de hombres. Es solamente en Cristo y únicamente en Cristo. Y luego en el capítulo 3 comenzamos a ver las partes prácticas. Ya que esto que Pablo ha declarado es verdad, entonces nuestra vida se es transformada. Hay una nueva vida. En capítulo 3, verso 1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo. En el anterior, en el capítulo 2, verso 20, dice, si pues habéis muerto con Cristo. Ya sentando esa vida nueva, dejando las bases sentadas de esta vida nueva, en el capítulo 3 comienza a decir que nuestra mira debe estar puesta en las cosas de arriba, que debemos hacer morir lo terrenal en nosotros, que debemos despojarnos de ese viejo hombre y vestirnos del nuevo. Y las prioridades de esa vida transformada, lo vemos en el verso 14, verso 15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. ¿Se acuerdan cuál era la primera prioridad de esta vida transformada? Eran 3. La primera es el verso 15. La paz de Dios. Habernos arrepentido de nuestros pecados, habernos vuelto al Señor como nuestro Dios, como nuestro Salvador, eso provoca en nosotros una paz que el mundo no puede entender, una paz que el mundo no puede dar. Esa enemistad que había entre Dios y nosotros fue hermanada, fue subsanada por el Señor Jesucristo en esa cruz. La segunda prioridad de una mente, de una vida transformada, la vemos en el verso 16. La palabra de Cristo more en abundancia, es decir, hasta rebalsar en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia
o agradecidos en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Se acuerdan cuál era la segunda prioridad de una vida transformada? La primera, la paz de Dios. La segunda, la palabra de Dios. Estas son mis dos prioridades. Estos son lo que ahora gobierna mi pensamiento y gobierna mis decisiones. Y la tercera, el verso 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. La primera, la paz de Dios. Eso gobierna mi mente. La segunda, la palabra de Dios. Eso gobierna mi mente y mis pensamientos. Y la tercera, el prestigio de Dios. Eso gobierna mi mente y mis decisiones. Esas prioridades. Ahora, para un hombre que tiene estas prioridades, para una mujer que tiene estas prioridades, que ya ha estado aprendiendo y viviendo el libro de Colosenses, llega esta sencilla instrucción. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Vamos a orar. Padre, te rogamos de que tú nos hables en esta mañana. Te rogamos, Señor, de que tu palabra pueda echar luz en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestras decisiones. Padre, ayúdanos a entender qué es tu plan para el matrimonio. Señor, cuán importante es para nosotros nuestro matrimonio, el matrimonio de nuestros padres, el matrimonio que algunos van a tener en algún momento. ¿Cuál es tu plan? ¿Cuál es tu diseño? Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, las casadas deben estar sujetas a sus maridos. Eso está claro. Los maridos deben amar a sus mujeres y no ser ásperos con ellas. Eso está claro. ¿Es fácil? No. Por ahí los recién casados digan, bueno, sí, es fácil. Él llega, me da besitos. Por ahí los que llevamos más años casados decimos, bueno, hay días fáciles y días no tan fáciles. Y los que tienen más años de estar casados dicen, bueno, me lo guardo. Se cuenta que había un hombre que cumplían 50 años de casados y se encontraron con una pareja que cumplía 1 año de casados. Se encontraron en el mismo hotel, en el mismo lugar. Y llegan y empiezan a hablar porque tenían que esperar por la reservación o algo por el estilo. Dice, sí, nosotros celebramos nuestros 50 años de casados. Ellos entusiasmados. ¡Wow! 50 años, nosotros vamos por el primero. 50, sí, 50 años. ¿Y cómo fue? Cuénteme. Dice, hijo, dice el hombre, fueron como 5 minutos. El hombre dice, qué hermoso, qué bueno. Pará. Como 5 minutos abajo del agua. Ese hombre no había entendido su matrimonio. Pero ¿de dónde viene entonces la fuerza para obedecer? ¿De dónde viene la fuerza para permanecer? ¿De dónde viene esta fuerza? Esa fuerza viene por entender el propósito principal del matrimonio. Ahora yo te pregunto, no levantes tu mano. Una vez hicieron eso levantando la mano y fue un desastre. Pero no levantes tu mano, no hagas muecas. ¿Estás feliz con tu matrimonio? Contestá en tu mente, sinceramente. ¿Soy feliz? ¿Realmente mi matrimonio está bien? ¿O por ahí estamos en crisis? Los demás no lo ven. A veces los niños no lo ven. ¿Cómo está tu matrimonio? Quisiera que esta mañana salgas fortalecido por entender el propósito principal de Dios para el matrimonio. Me llamó la atención cuando estudiaba este pasaje lo corto de las referencias. Mujeres, sujétense a sus maridos. Maridos, amen a sus esposas y no sean ásperos con ellas. Y luego sigue hablando de otras cosas. Y le presta más atención en la cantidad de versículos a la relación laboral que a la relación matrimonial.
Yo decía, ¿por qué está sucediendo esto? Y vi que el pasaje paralelo es el de Efesios capítulo 5. Ustedes lo conocen, ¿verdad? Vayan ahí por favor conmigo, Efesios capítulo 5. Es curioso que algunos creen que Efesios es lo que se conoce como la carta perdida a la Odisea. Efesios capítulo 5. Vayan a Efesios, yo les leo Colosenses capítulo 4, perdón. Colosenses 4, cuando Pablo se está despidiendo, le dice en el verso 16, cuando esta carta, la de Colosenses, haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Es decir, debía haber un intercambio de cartas. La carta que tenían los de la Odisea tenían que leerla las de Colosas y viceversa. Y algunos creen, porque tenemos un problema, o una carta de Pablo se perdió y no sabemos dónde está, o esa carta recibió otro nombre. En el primer siglo, en los primeros siglos, se escribió una carta a los laodicenses, pero los eruditos bíblicos se dieron cuenta de que era una falsificación, porque alguien quería hacer algo. Entonces tomó frases arrancadas de Romanos y de otros lugares y las puso todas juntas. Y se dieron cuenta, esto es una falsificación, esto no fue escrito por Pablo a la iglesia de la Odisea. Entonces se ha debatido y aún hoy se sigue debatiendo. Pero es muy probable, esto es una opinión mía, de que esa carta, famosa carta perdida a la iglesia de la Odisea, sea esta carta escrita a los Efesios. Es probable. Y eso explicaría por qué tan corto la referencia al matrimonio, que es tan importante en la iglesia de los Colosenses, en la carta a los Colosenses, y tan extensa en la carta a los Efesios. Es más, en los manuscritos más antiguos no aparece la primera frase que dice a los Efesios, como si hubiese sido agregada después. No hay problemas con esto, no quiere decir que la carta sea trucha, sino que fue una carta, como la carta a los Colosenses, que estaba pensada para que se lea en varias iglesias. Hoy por hoy estamos grabando el sermón, y si alguno lo quiere escuchar, entra al canal de YouTube y lo escucha. En ese tiempo no existía eso. En ese tiempo no existía el Wi-Fi, no había internet, no se podían pasar las prédicas por WhatsApp, no había tecnología. Entonces las cartas eran escritas por Pablo, eran enviadas a una iglesia, y esa iglesia, por lo general, la copiaba a mano para sí y pasaba esa carta a las demás iglesias. Por eso es que hay tantas copias de las cartas de Pablo. Por eso es que hay tantas copias que se pueden comparar unas con otras y verificar su fidelidad. Entonces esta carta en Efesios, que es el pasaje paralelo, vayan ahí, Efesios capítulo 5, yo sé que ustedes lo conocen, los que vinieron al casamiento lo leyeron junto con nosotros, pero vamos a leerlo una vez más, porque hay algo que nos va a dar la clave para entender el propósito de Dios para el matrimonio. Efesios capítulo 5, verso 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Ese sujeto es la misma palabra, el mismo verbo que en Colosenses. Como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. ¿De quién está hablando ahora? Comenzó hablando del matrimonio, del esposo y la esposa, y ahora ¿de quién habla? De Cristo y su relación con su novia, que es su iglesia. Así que, como la iglesia, verso 24, está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Fíjense cómo utiliza, cómo la iglesia obedece a Cristo, que le habla a través de su palabra y se somete voluntariamente. Eso es lo que quiere decir esta palabra sujeto. Es someterme, ponerme debajo de alguien o de sus órdenes voluntaria y alegremente. Así como Cristo es el que gobierna, el que dirige a su iglesia, el esposo debe ser el que gobierna y dirija a su esposa.
y la esposa debe someterse como la iglesia se somete a Cristo, alegremente. Maridos, verso 25, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Otra vez, el mismo mandato, es la misma palabra que en Colosenses, que deben amar a sus mujeres, amar a sus esposas. ¿Y con quién lo compara? Con Cristo. Con Cristo. El amor del esposo por la esposa debe ser el mismo amor que Cristo tiene por su esposa. Tanto dice que se entregó a sí mismo por ella. Es un amor sacrificado el del esposo por su esposa. Y podríamos hablar de los sacrificios que podemos hacer como esposos para bendecir, para cuidar, para liderar a nuestra esposa. Un sacrificio que se me viene a la mente es escucharla con los ojos. Para el hombre es un sacrificio. El hombre quiere pensar que está escuchando y de estar viendo otra cosa, o viendo algo en la televisión, o leyendo algo. Sí, te estoy escuchando, pero la esposa quiere que la mires. Y para el hombre es un sacrificio, tiene que hacerlo. Si la ama, tiene que hacerlo. Los sacrificios no son lindos, si no, no serían sacrificios, serían vacaciones. Y sigue, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y ahora continúa hablando de la iglesia. A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa. En esta analogía, el mejor beneficiario del amor y el sacrificio que hagas por tu esposa sos vos mismo. Cristo se sacrifica por su esposa a fin de presentársela a sí mismo. Sigamos. Que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar, la misma palabra, a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo, ¿a quién? A la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo. Continúa hablando de la iglesia. De su carne y de sus huesos. Cristo es el todo y en todos, como dice Colosenses, en la iglesia. Verso 31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Esto es una cita literal de Génesis capítulo 2, verso 24. Por lo demás, cada uno de vosotros, verso 32. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y su iglesia. Tuvimos una serie de predicaciones, de sermones en Efesios, que se llamaba Pasión por la Iglesia. Algunos por ahí la recordarán. Porque se trata de eso, del amor de Cristo por su iglesia. Es el tema de Efesios. Ese amor sacrificado, ese amor abnegado. Pero fíjense lo que dice Pablo. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Hay un misterio que había estado oculto durante años. Es más, vayan ahí por favor a Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2, verso 24. Génesis capítulo 2, verso 24. Génesis capítulo 2, verso 24. Por tanto, verso 23, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamado varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Adán estaba como en la luna de miel. Él la conoció y se asombró de lo que Dios había hecho para él.
La palabra para varón es ish. Y la broma es que cuando él la vio, la palabra para varona es isha. Él estaba asombrado. Era una mujer única, perfecta, la primera, hecha por Dios para él solito. Él estaba enamorado. Y el escritor de Génesis, que fue Moisés, dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Ahora, Moisés no entendió lo que estaba escribiendo. Él escribió guiado, controlado por el Espíritu Santo de Dios. El Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Una obra colosal. Él lo hizo inspirado por Dios en una carpa en el desierto. Pero él no entendió. Ni él, ni los escritores que vinieron después de él entendieron. Hasta que Pablo escribió en Efesios, capítulo 5, la revelación de este misterio. Este misterio que había estado oculto, este matrimonio encerraba una verdad que había estado oculto hasta que Pablo lo reveló en el Nuevo Testamento. De que el matrimonio es una imagen entre el amor de Cristo por su iglesia. Ahora, ¿saben lo que es una fotocopia? Sí. Está la original y la fotocopia. En esta analogía, en esta comparación, el matrimonio por un lado y Cristo y su iglesia están siendo comparados, están siendo analizados, son como una analogía. El amor del esposo por su esposa, el amor de Cristo por su iglesia. ¿Cuál es la original y cuál es la copia? La original es el amor de Cristo por su iglesia. El amor del esposo por su esposa es una copia de ese diseño original, de esa imagen original. Moisés no lo sabía. Creo que Adán tampoco lo sabía. Tuvo que venir Pablo, miles de años después, y revelar este misterio. El matrimonio existe principalmente para ser una parábola, una imagen de la relación entre Cristo y su iglesia. ¿Tiene sentido? Obviamente queremos estar casados y queremos estar felices. La tasa de divorcio principalmente se debe a una sola excusa: ya no soy feliz. Pueden haber diferentes, pero la principal es esa: ya no lo amo, ya no la amo, ya no siento lo mismo, me fastidia, me molesta, entonces me separo. Claro, si la búsqueda de la felicidad es el principal motivación para estar casado, tienen razón, ¿o no? Si yo me caso para estar casado y estando casado tengo que ser feliz y no soy feliz, entonces ¿qué hago? Dice el mundo. Me separo. Es más, ayer hablando con un hombre, me dice que él estuvo juntado 37 años porque no estaba seguro. Decía: quiero ir conociéndote. Me lo dijo en serio. Y al final terminó dejándola. Ella se quedó en Uruguay con ya chicos grandes casados y él vino acá a Argentina. Claro, él estaba probando a ver qué pasaba. Si en un momento él dejaba de ser feliz, se separaba. Porque en su mente y en la mente de la mayoría en esta sociedad, el propósito del matrimonio es hacerme feliz. Cuando vemos en la palabra de Dios de que el propósito de matrimonio es mucho mayor que buscar mi propia felicidad. El propósito principal del matrimonio es ser una imagen, una copia. Un escritor dijo de esta manera: el matrimonio, tu matrimonio, presente o futuro, es una parábola de parte de Dios, una parábola viviente del amor de Cristo por su iglesia. Un matrimonio que se ama, que se cuida, donde la esposa voluntariamente se pone bajo el liderazgo de su esposo y el esposo amorosamente se sacrifica por su esposa. Es una parábola viviente,
Es una predicación viviente y constante de lo que es el amor de Cristo por su iglesia. No es solamente por mi felicidad. Ahora, ¿saben qué? En el diseño de Dios, Él nos da mucho más de lo que pedimos o entendemos. Cuando la esposa se somete a su esposo, y fíjense que dice a sus propios maridos en Colosenses. Debe ser a su propio marido. No es que la esposa tiene que andar con la cabeza gacha delante de todos los hombres. No, porque yo tengo que someterme, soy sumisa. No dice eso las Escrituras. No pongamos en el texto algo que no está. La palabra de Dios dice, las casadas estén sujetas, verso 22 de capítulo 5 de Efesios, a sus propios maridos. No puede venir cualquier hombre y decirle a mi esposa lo que tiene que hacer. No. Si no querés ver un hombre enojado, no lo hagas. Como yo tampoco podría ir a tu casa, abrir la puerta y decirle a tu esposa, eso está mal, eso no habría que hacerlo así. Voy a verte enojado, ¿sí o no? Porque la amás. Cristo le dijo a la esposa que se someta a su esposo, pero a su esposo, no a cualquier otro hombre. ¿Por qué? Porque su esposo la ama, su esposo la cuida, su esposo se sacrifica, su esposo está dispuesto, un esposo que ama al Señor, a dar su propia vida por su esposa, como Cristo lo hizo por su iglesia. Es una relación segura. Ella puede someterse tiernamente al cuidado tierno de su esposo. Y el esposo puede sacrificarse por ella, porque tiene el ejemplo del Señor Jesucristo. Ahora, cuando esto sucede, la esposa se somete a su marido. Le pregunta, ¿te parece bien hacer esto? Le consulta, llegan a un consenso de qué es lo que les gustaría hacer. No como antes. ¿Se acuerdan los matrimonios de antes? No sé si alguno recuerda todavía esa especie en extinción. Yo tenía, no voy a dar más nombres porque siempre me dicen de que doy nombres de la familia, pero había alguien en mi familia, unas generaciones hacia atrás, que llegaba y si otros comían cualquier cosa, él tenía que comer churrasco, porque él era el hombre de la casa. O llegaba, se sentaba y le tenían que traer las hojotas. Él agarraba, cuando había control remoto, agarraba el control remoto. Él era el dueño, él era el hombre. No es eso lo que dicen las Escrituras. La esposa le pregunta a su marido, ¿te parece bien? El marido le pregunta a su esposa porque la ama. Y aunque no le gustaría comprar eso o ir de vacaciones a tal lugar, se sacrifica por ella. Si a vos te parece bien, a mí me parece bien. Esa relación de amor está diseñada para reflejar el amor de Cristo por su iglesia, la sumisión que tiene su iglesia por su Señor, por Jesucristo. No puede haber matrimonio que cumpla el propósito principal si no comprende el Evangelio. Si no comprende lo que Cristo hizo por su iglesia, no puede haber matrimonio feliz. Puede ser un matrimonio alegre, puede ser un matrimonio con buenos momentos, por ahí mientras dure el bienestar económico, por ahí mientras dure el bienestar físico, por ahí mientras dure el bienestar médico. Pero cuando algo de eso colapsa, entonces el matrimonio se va por el caño. Esa alegría y felicidad también se van por el caño, porque lo que me provocaba a mí estar feliz era el bienestar. Y a nosotros los creyentes, los hijos de Dios, los que nos provoca estar felices, es que estamos cumpliendo con la voluntad de Dios. Al amar a mi esposa, al sacrificarme por ella, al consultar a mi esposo y al obedecer y someterme a sus consejos, estoy predicando el Evangelio. Estoy mostrando la imagen real
el propósito real de un matrimonio, que es reflejar la relación entre Cristo y su iglesia. Ahora, eso no quiere decir que un matrimonio que entiende esta verdad nunca vaya a tener diferencias. Porque si entienden el Evangelio, entienden el primer paso del Evangelio, que son pobres espiritualmente. En el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, en las bienaventuranzas, comienza Jesucristo por el principio. Bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu. De ellos es el reino de los cielos. Aquellos que reconocen su miseria espiritual, su bancarrota espiritual, su pobreza espiritual. Porque si no se reconoce esa verdad, entonces no hay posibilidad del Evangelio. Aquellos que les dicen el Evangelio es que vos sos un campeón, ¿escucharon eso alguna vez? Recuerdo estaba escuchando, porque no había cable en ese momento, entonces ponían diferentes, como, no quiero decir la palabra iglesias, pero diferentes empresas que usaban la palabra de Dios y pagaban esos lugares en el cable, entonces estaban en el cable o por aire. Y recuerdo una que estaba cerca de mi casa que decía, vos sos un campeón. Yo dije, bueno, ya sé de qué trata esto, de que soy un campeón. Y estuvo durante casi una hora gritándome de que yo era un campeón. Y este es tu año, el 0 kilómetro que querés, ese va a venir. La casa que Dios te dijo que te iba a dar, este año va a ser, pero tenés que sembrar para cosechar. Entonces vení, sembrá tu ofrenda. Cuanto más grande es tu siembra, más grande tu cosecha. ¿Escucharon eso alguna vez? Espero que de acá nunca. Desde este púlpito no. Pero hay esas mentiras dando vuelta. Y todo lo que dijo fue que yo soy un campeón. Cuando terminó, no lo dejé terminar, pero quería ver si usaba la Biblia en algún momento. Usó 2 pasajes fuera de contexto, no tenían nada que ver. Entonces la apagué y pensé, ¿qué es lo que cree el que nunca creyó en el Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que entiende? Que Dios se sacó la lotería conmigo porque soy un campeón. Que menos mal que estoy viniendo a esta iglesia porque hay un campeón más. No, el Evangelio de Jesucristo comienza diciendo arrepentíos. Fue el primer grito, el primer sermón que Juan el Bautista pronunció. Y fue el primer grito y el primer sermón del Señor Jesucristo. Arrepentíos. El reino de los cielos se ha acercado. Reconocer mi bancarrota espiritual. Reconocer que por mi propia vida, por mis propias obras, solo merezco la ira y la condenación de parte de Dios. Una vez que reconozco esto, una vez que en mi mente y en mi corazón estoy desesperado porque entiendo que mi destino eterno es el infierno, no porque Dios es malo, sino porque Él es bueno y justo y no puede permitir que el pecado ande corriendo por el cielo. Una vez que entiendo esto, puedo acercarme a Jesucristo. Puedo venir a los pies de esa cruz, ese eterno que derramó, como vamos a ver en un momento, su sangre, que representa en este simbolismo que vamos a hacer, el jugo, y dio su cuerpo, que está representado por el pan, que fue partido por nuestras rebeliones. Él que jamás hizo pecado, ni de palabra, ni de pensamiento, ni de acción, Él llevó en esa cruz el pecado de todos nosotros. Al arrepentirme de mis pecados y al proclamar que Él es el único Señor, mi única esperanza, no tengo la esperanza en el legalismo, como la herejía de Colosas. No tengo mi esperanza en el ascetismo, en llevar una vida de sufrimiento. No tengo mi esperanza en tener revelaciones. Dios me dijo que tengo que hacer esto o aquello. Sino que mi esperanza está puesta en el Señor. En la paz que solo Él me puede dar. En la palabra de Dios que es pura, es viva y eficaz. Y en el prestigio de Cristo que alumbra las decisiones de mi vida. En el matrimonio somos 2 pecadores. Salvos por gracia, pero 2 pecadores al fin.
La mayoría de los problemas, ¿por qué la esposa no se quiere someter a su esposo? ¿Por qué el esposo no quiere sacrificarse, ceder de lo que él cree que son sus derechos para beneficio de su esposa? Cuando dicen Colosenses no seáis ásperos con ellas, la palabra también se traduce no seáis agrios con ellas. ¿Alguna vez te pasó de ir a la heladera de noche, abrir la puerta, ver que está la leche ahí y en medio de la noche decir, qué sed que tengo? Y agarrarla y tomarla, pasa un poco y estaba cortada. Si no te pasó, es la experiencia más horrible que yo he pasado. ¡Oh! Ese sabor que no se va y baja por la tráquea y uno quisiera sacarlo, pero ¡oh! Agrio. Así siente tu esposa cuando te volvés indiferente. No seamos agrios, no seamos ásperos. Cuando decidís no contestar, cuando mirás para otro lado, cuando pegás ese grito y decís, bueno, hasta acá, basta. ¿Cómo puedo hacer esto? Entendiendo que tanto vos como ellas son pecadores, que necesitan de la gracia para amarse, para perdonarse y pedirse perdón mutuamente. Pablo lo entendía muy bien. En 1 Timoteo capítulo 1, 1 Timoteo capítulo 1, verso 15. 1 Timoteo capítulo 1, verso 15. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. 1 Timoteo 1, 15. Esto cuando dice palabra fiel y digna de ser recibida por todos, es como un llamado de atención. Escuchen, esto es importante. Jesucristo decía, de cierto os digo. Y era algo que había que prestar atención. Pablo está usando esta misma manera de hablar. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Eso es el Evangelio. Él vino para salvar a los pecadores. Y termina diciendo, de los cuales yo soy el primero. Él no estaba diciendo que él era el más pecador entre todos los pecadores. No podía estar diciendo eso. Primero porque él no conocía a todos los pecadores del mundo, entonces, ¿cómo podía compararse? Él lo que estaba diciendo era, yo conozco el Evangelio y mi necesidad de él. Él vino a salvar a los pecadores y yo soy el primero. Es una cantidad infinita de errores, amarguras, malos entendidos, peleas, discusiones. Es una cantidad infinita la que te vas a ahorrar en tu vida por entender esta verdad. Mi esposa me ofendió, pero obviamente yo también la tuve que haber ofendido en algún momento. Ella no me obedeció, pero yo me estoy sacrificando por ella. Él no me presta atención. Él llega y se quiere bañar y acostarse. Pero yo estoy tomando en consideración su bienestar, sus emociones. Me sacrifico por él. Perdón, me sacrifico. Eso le sale natural a las mujeres. Le obedezco. Él me aconsejó que deje de hablar con esta persona. Pero yo sigo hablando porque no veo nada malo. Me someto a él. Bueno, ¿cómo me voy a someter si él no hace lo que tiene que hacer? En Colosenses son 2 versículos diferentes. Son 2 públicos diferentes. Y mi obediencia no está condicionada por la obediencia de mi cónyuge. Es decir, para ponerlo del otro lado,
Su desobediencia, al no sacrificarse conmigo, no justifica mi desobediencia de las esposas de no someterme a Él. Y lo mismo para los maridos. Si tu esposa es difícil, no se quiere someter, no quiere prestar atención, no te hace caso con lo que le aconsejas, eso no justifica que seamos ásperos con ellas. Eso no justifica que no nos esforcemos y sacrifiquemos por el bienestar de ella. Porque cuando el esposo se sacrifica, la esposa es feliz de someterse a él. Pero esto hay que entenderlo. Somos dos pecadores unidos para toda la vida. ¿Luchás en tu matrimonio? ¿Es difícil tu matrimonio? Réndite a Cristo. Ponete bajo el liderazgo del Señor Jesucristo. Si no le conoces, conocele hoy. Reconoce de que sos un pecador, que está compartiendo la vida con otra pecadora. Pero lo triste es que sin conocer a Jesucristo, no solamente no vas a entender el propósito principal del matrimonio, sino que tu vida eterna va a ser en un lago de fuego. Tu condenación por tu pecado es por la eternidad. Te invito a cerrar tus ojos por un momento. Y que pienses en esto. Cuando terminó de decir Pablo a Timoteo que él era el primero de los pecadores, continuó diciendo, pero por esto, por haberme reconocido pecador, por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él, para vida eterna. Si no le conoces como tu Señor, como tu Salvador, necesitas reconocerte como pecador, que has violado la ley santa de Dios. Abrazar a Jesucristo como el único Señor, tu única esperanza. Si aún no lo has hecho y querés hacerlo en esta mañana, necesitas hacerlo en esta mañana, te invito a que levantes tu mano y la bajes. No para que vengas aquí adelante, sino para poder orar por vos. Y si es necesario, poder guiarte a los pies de Jesucristo. Si estás luchando con tu matrimonio, el paso es muy parecido. Reconoce tu pecado. Reconoce tu necesidad de misericordia. Acércate a tu esposa, acércate a tu esposo. Decirle, mi amor, me equivoqué. Soy un pecador. Estoy arrepentido. ¿Me perdonás? Y repetilo cada vez que te equivoques. Somos pecadores, salvos por gracia, vestidos por la misericordia de Dios, pero pecadores al fin. Jesucristo mismo le decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, esté dispuesto a morir cada día, esté dispuesto a reconocer que ha hecho lo malo cada día y sígame. No puede construirse un matrimonio duradero, un matrimonio que refleje el amor de Cristo por su iglesia,
si no nos repetimos el Evangelio a nosotros mismos. Te animo, te desafío a reconciliarte con tu esposa, a decirle: fui un tonto, hice lo malo, ¿me perdonás? A reconciliarte con tu esposo y decirle: mi amor, fui una tonta, discutí con esto y me puse terca con esto, ¿me perdonás? Él te ama, Él te va a perdonar. Tu esposa te ama, ella te va a perdonar. Pero debes reconocer tu pecado. Necesitamos reconocer nuestro pecado. Padre, te ruego de que el Evangelio no solamente esté en nosotros en el momento de creer por primera vez. Que no seamos, Señor, como esos Gálatas que, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora queremos llevar adelante nuestro matrimonio en la carne. Queremos llevar adelante nuestra vida en la carne, nuestras decisiones. Sino que podamos seguir el consejo de Jesucristo de tomar nuestra cruz cada día y seguirte. Estar dispuesto a reconocer nuestra necesidad de misericordia de parte de ti, de parte de nuestro cónyuge, de parte de nuestros hermanos. Padre, te ruego de que esto pueda ser una realidad en nuestras vidas. Y ahora, Señor, al celebrar tu cena, recordando el Evangelio, recordando a nosotros esa sangre preciosa que fue derramada por nuestros pecados, recordando, Señor, ese cuerpo que fue molido, que fue entregado por nuestras rebeliones. Oh Señor, que recordemos eso en nuestras vidas, que podamos predicar el Evangelio a nosotros mismos, en nuestros matrimonios, en nuestras relaciones, cada día. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.